Buenas noches, aquí empieza una nueva aventura, empieza fútbol femenino en esta casa en Teleasturias con el objetivo de difundir el fútbol femenino, acercarle este deporte, pues no solo a los que le gustan, sino también a las personas que tienen cierta curiosidad. Pues aquí en esta casa intentaremos cada lunes a las 10 de la noche pues dar difusión, un poquito contar la actualidad de cada club, cómo van las competiciones y también hablando con los protagonistas, que son los que realmente saben y conocen pues los entresijos de este fútbol femenino, que nos cuenten su punto de vista, desde el punto de vista de competición, punto de vista económico, punto de vista de subvenciones, un poco que cuenten su verdad, que cuenten su historia, y van a tener este espacio todos los lunes a las 10 de la noche en fútbol femenino en Teleasturias para que puedan contarlo y para que nosotros le demos voz, que es el objetivo de que sea un programa para todos y de todos, que con ese fondo de fútbol femenino que creemos que lo merece, y por tanto aquí tendrán su casa no solo los amantes ahora del fútbol femenino, sino también los que quieran aprender. Todos los lunes fútbol femenino a las 10 de la noche en Teleasturias. Así que hoy comienza este primer programa de fútbol femenino. Y como va a suceder cada semana, lo primero que vamos a hacer es repasar los números, los guarismos, lo que ha pasado en el fin de semana en las diferentes categorías del fútbol femenino, primera división, segunda división y también femenino regional. Así que vamos a ver los resultados que se han dado este fin de semana, cómo la clasificación, cómo quedan las cosas después de la jornada disputada este fin de semana, este último fin de semana de enero, y empezamos por la categoría inicial, por la primera división, donde tenemos al Oviedo Moderno, pero ha habido otros partidos. El Rayo Vallecano, que ha ganado 2-1 al Levante. El Collerense ha vencido 5-2 al San Gabriel. El Sevilla ha empatado 2-2 contra el Sporting Club de Huelva. El Español ha caído en casa por 1-2 ante el Athletic Club. La Real Sociedad ha ganado 3-2 al Club Atlético de Madrid. El resultado que más nos interesa, el Oviedo Moderno, que ha dado un paso de gigante, ha vencido por 2-0 ante el Levante Las Planas, teniendo ya la permanencia muy cerquita. También se han disputado el Transportes Alcaine 0, Valencia 0 y el Granada 0, Fútbol Club Barcelona 3, con lo que con estos resultados la clasificación queda liderada por el Fútbol Club Barcelona, segundo es el Athletic Club, tercero para el Rayo Vallecano, la cuarta plaza la tiene el Atlético de Madrid, quinto es el Valencia, sexto el Levante, séptimo el Sporting Club de Huelva, el octavo la Real Sociedad de Fútbol, el novena posición para el Collerense, décimo es el Sevilla, undécimo es el Oviedo Moderno, décimo segundo para el Transportes Alcaine, decimotercera posición para el Sant Gabriel, decimocuarto para el Español, y en puestos de descenso decimoquinto el Granada y decimosexto el Levante Las Planas. En segunda división se han dado los siguientes resultados. Tenemos dos equipos asturianos en esta competición, los dos de Gijón, pero vamos a repasar pues todos los resultados. El Olivo, que ha goleado 8-0 a Erizana. El Bértola ha perdido 0-3 ante el Salamanca. El Barbadas ha ganado 1-0 al Sardoma. El Atlético Arousana 1-1 contra el Victoria. El Gijón Fútbol Femenino ha vencido 2-0 a la Sociedad Deportiva Compostela. Parquesol 0, Ponferrada 0 y Peluquería Mixta Friol 1, Escuela de Fútbol de Mareo. Un resultado pues sin duda meritorio del conjunto gijonés, un buen equipo el Peluquería Mixta Friol, que es segundo en la clasificación, que vamos a repasar a continuación, que ya tenemos en las pantallas, pero además el conjunto gijonés empató, iba ganando 0-1, empató al final con un penalti en el 25 y acabó con 9 futbolistas, así que buen resultado también para ellas. Una segunda división liderada por el Peña Recreativas El Olivo, segundo es el Peluquería Mixta Friol, tercera posición para el Salamanca, cuarto es el Parquesol, quinto es el Escuela de Fútbol de Mareo, sexto para el Barbadas, séptima posición para el Gijón Fútbol Femenino, el octavo es el Bértola, noveno el Victoria, el décimo es el Sardoma, el undécimo para el Erizana, décimo segunda posición para la Ponferrada, décimo tercera el Atlético Arousana y en última posición el Compostela. En femenino regional se han dado los siguientes resultados: Oviedo Moderno B 9, Hispano 0, Langreo Femenino 5, Gijón Fútbol Femenino B 0, el Club de Fútbol Yosalín 2, Oviedo 06 2, el Femiastur 7 contra el otro Femiastur, el B 0, Prado San Julián 2, Llanera 1, Vallovín 1, Oviedo Moderno C 3 y el Manuel Rubio, al ser una liga impar que este fin de semana le tocaba descansar. Con estos resultados la clasificación sigue liderada por el Langreo Femenino
femenino en primera posición, muy cerquita. En segunda posición está el Femiastur, tercero el Oviedo Moderno B, en la cuarta el Oviedo Moderno C, quinta posición para el Manuel Rubio, sexto el Oviedo 06, séptima posición para el Llosalín, en la octava plaza para el Vallovín, noveno el Unión Deportiva Llanera, décimo clasificado el Gijón Fútbol Femenino B, undécimo el Femiastur B, decimosegunda posición para el Prado San Julián y cierra la clasificación el Club Hispano. Pues ya estamos en directo, en tiempo de tertulia, para hablar de la actualidad del fútbol femenino, diferentes perspectivas y con el objetivo de que todos los clubes pues que vayan pasando cada lunes pues tengan voz y voto y que puedan hablar y opinar y contar pues su perspectiva, su situación. Y aquí, en este programa de fútbol femenino en Teleasturias, es lo que intentamos, ¿no? Que todos pues tengan su cuota de protagonismo. Y en el día de hoy pues tenemos 4 invitados y 4 ilustres invitados. Empezamos por Bea, presidenta del Oviedo Moderno. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, sobre todo por hacer realidad, ¿no?, este programa, que yo creo que es muy importante para todo el fútbol femenino. Pues muchas gracias. A mi derecha está también Rodolfo, presidente del Gijón Femenino. Buenas noches. Buenas tardes. También tenemos a Sandra, presidenta del Llosalín. Buenas noches, Sandra. Hola, buenas noches. Y también a Sita, presidenta del Femiastur. Buenas noches y muchas gracias por venir. Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Pues como digo, tiempo de tertulia pues para hablar cada uno un poco de la situación que tienen. No es lo mismo, evidentemente, el Oviedo Moderno, que está en primera división, o el Llosalín, por poner un ejemplo, que compite en femenino regional, posiblemente con otros objetivos. Empezando por el Oviedo Moderno, ayer victoria muy importante por 2-0 ante un rival directo como Levante Las Planas y prácticamente la permanencia, a falta de 3 puntos como mucho, finiquitada, ¿no? La verdad es que sí, que estamos muy contentos. Ayer eran imprescindibles los 3 puntos, porque el Levante Las Planas es uno de los equipos que hay que batir, que está metido ahora mismo colista, y la verdad que tenemos un buen colchón ahora para afrontar los partidos que nos vienen ahora, que son contra los primeros de la parte, los primeros de la tabla, la parte alta, y luego, bueno, nos vuelven a llegar los mismos. Yo creo que con un par de partidos que ganemos ya podemos conseguir el objetivo, pero bueno, el tema es ir partido a partido, domingo a domingo, y esperemos conseguir el objetivo. Yo creo que estamos bastante cerca ya. 11º clasificados, 18 puntos, 7 sobre el descenso y a 2 de la Copa de la Reina. No sé si soñar con esa opción. Sí, bueno, estamos cerca. La verdad que ahí somos un montón de equipos los que estamos ahí metidos. Me parece que 5, desde la Real Sociedad hasta el Collerén, San Gabriel, el Zaragoza, y nosotros estamos ahí metidos todos, muy cercanos. Y bueno, puede ser, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, el objetivo, como te digo, es la permanencia desde el principio. En ningún momento pensamos en Copa de la Reina, pero bueno, en el fútbol hay que ser ambiciosos, y yo estoy seguro que todas las jugadoras y el cuerpo técnico, el entrenador, juegan para ganar, y si pueden meterse en Copa de la Reina y hacer algo ahí y dar la sorpresa, pues mejor que mejor, ¿no? Y el club va a estar apoyándolas en todo momento. Pero bueno, de momento centrándonos y seguir ganando a nuestros rivales directos, a los que hay que ganar, y poder conseguir la permanencia en primera división. Sí, porque el objetivo, como bien decís, pues es que el equipo siga fomentándose, siga desarrollando el fútbol. Tenéis también 2 filiales y también buscando por ahí el equipo, ¿no?, que también la manera de crecer, ¿no? Pues sí, estamos trabajando con la base, porque es un poco el diamante que tenemos nosotros para competir en primera división. No hacemos fichajes de fuera ni traemos a jugadoras de otros sitios. Entonces lo que tenemos es la cantera, trabajar con ellas, intentar mejorar el nivel y la calidad de nuestras futbolistas, y conseguir pues lo que estamos consiguiendo ahora, ¿no? Tener un equipo en la máxima categoría, compitiendo a buen nivel y dando la cara. La próxima semana viaje largo, un equipo que está bastante bien clasificado como se Levante. Pues sí, viajamos a Valencia. Bueno, partido complicado, pero es verdad que todos los equipos, o sea, todos los partidos que jugamos en la primera vuelta con los equipos de la parte alta de la tabla dimos la cara. Quizá el Atlético de Madrid cojeamos, que nos metieron 5 goles, y bueno, fue el partido que, digamos, que peor competimos, pero el resto se hizo muy buen papel. Incluso llegamos a empatar con el Barça en casa, que yo creo que fue un poco el bombazo, ¿no?, que dimos un tal sobre la mesa. Y bueno, pues a ir y a ganar. Nosotros vamos a ganar partido a partido. Cañedo es muy ambicioso, mucho, sale a competir todos los partidos. Yo creo que eso es algo muy importante, y que está dando resultados en la plantilla. Yo creo que ellas lo valoran muchísimo, y ellas salen con la mentalidad de ganar cada partido, independientemente que sea Levante Las Planas, el Barça o quien sea. Yo creo que eso es muy importante, y nada, a ver qué pasa allí. También ganó esta semana el Gijón Femenino ante un rival que también estaba en descenso, si no recuerdo mal, como el Compostela, también un paso importante para seguir un año más en esa división, ¿no? Esa es la idea. Ganamos a un equipo que ya está bastante desahuciado, y bueno, nosotros cogimos 3 puntos muy importantes
creemos que también, al igual que el Oviedo, a poco más que hagamos podamos mantener la categoría, que en principio es lo que se busca, y bueno, nos vino muy bien. ¿El equipo con la idea de seguir formando jugadoras, salvar la categoría, algo más ambicioso? No, de momento un año de tránsito y hacer los mayores puntos posibles, competir. Entraron este año muchos jugadores jóvenes y hay que amoldarse, coger la categoría no es fácil, la diferencia con el regional es importante, son crías muy jóvenes, tienen que ir poco a poco asentándose en la categoría, pero bueno, lo están haciendo muy bien y de momento estamos muy contentos. Una categoría donde el nivel es bastante parejo, salvo 2-3 equipos que ya tienen el claro objetivo del ascenso, ¿no? Sí, la diferencia de puntos desde el tercero o cuarto clasificado hasta el antepenúltimo son poquísimos. Entonces 2-3 partidos que pierdas, ganes, se nota muchísimo, sí, claro. Sandra, el Llosalín también jugó este fin de semana, ¿no? Sí, jugamos este fin de semana, empatamos a 2 contra el Oviedo 0-6. El objetivo totalmente distinto, imagino, pasarlo bien. Sí, no tiene nada que ver. El objetivo desde que empezó el Llosalín siempre es el mismo y básicamente es ir y pasarlo bien y practicar el fútbol. Y yo creo que es una de las cosas que desde el año 2000 que empezamos es lo que nos mantiene ahí, no intentar hacer cosas, decir, bueno, pues no sé, vamos a subir a Liga Nacional, ¿no? Porque un equipo tan modesto como el Llosalín acabaría con el equipo. Entonces, con ese objetivo ahí nos mantenemos, pasarlo bien, básicamente. ¿Y se consigue? Sí, se consigue. Sí, ganemos o perdamos, hombre, si se gana mucho mejor, pero perder, pues estás enfadada 3 minutos después del partido y en el vestuario ya se olvida. La verdad, se olvida y ya se pasa bien y a otra cosa. Y también jugaba, y además una fiesta un poco del fútbol femenino en Avilés, porque se enfrentaban los 2 equipos del Femiastur, ¿no? Sí, fue un poco el día del club y así lo celebramos. Se enfrentó el equipo A contra el equipo B en la categoría regional y fue pues un poquito de día de fiesta para el club, sí, para todas las jugadoras, padres y bueno, aficionados del Femiastur. Objetivos distintos, imagino, ir a recuperar esa posición en segunda división. Eso es, un poquito el equipo A es el que marca un poquito el objetivo del club, que es recuperar esa categoría nacional tan ansiada y tan necesitada para el Femiastur. El año pasado se perdió, este año ha habido que un poco regenerar un poco la situación. Eso es, hubo que pues reestructurar un poquito el equipo, porque no es lo mismo tener un equipo en categoría regional que en categoría nacional, evidentemente. Y bueno, pues ahí están las chavalas, se fichó gente, se reforzó un poquito el equipo y ahí están las chavalas peleando por el campeonato con el Oviedo y con el Langreo femenino, que son los rivales más inmediatos en la clasificación. Sí, porque como hemos repasado en la primera parte del programa, los resultados que se dieron en esa pasada jornada, la clasificación muy igualado, Langreo femenino líder, pero el Oviedo Moderno B, que la temporada pasada pues se terminó campeón, al final por diferentes motivos, no acabó ascendiendo como debería haberse pasado, el objetivo de tener ese equipo en segunda división, ¿no, Bea? Sí, a ver, sería la estructura perfecta de club. Tener un equipo en primera división, otro en segunda división y a partir de ahí un equipo en regional y los inferiores, ¿no? Pero bueno, es cierto que eso supone un esfuerzo al club, tanto económico como deportivo, porque bueno, hay que tener jugadoras de alto nivel para surtir a un equipo en segunda y a otro en primera. Pero bueno, yo creo que es el objetivo. Deportivamente tenemos futbolistas con nivel para hacerlo, tanto en el cadete como en el juvenil, porque en el cadete también tenemos niñas con mucha proyección y en el infantil probablemente es uno de los equipos más fuertes que tenemos a día de hoy en el club. Y tienen quizá el salto de regional a primera división es tremendo, si ya es grande de regional a nacional. Hay una diferencia. No, pues eso, existe un salto muy grande, entonces quizás sería lo ideal, ¿no? Deportivamente. Entonces, bueno, vamos a intentar deportivamente, a ver qué pasa luego económicamente, si tenemos los apoyos suficientes para conseguirlo y poder permitírnoslo. Y bueno, pues a ver qué pasa. La liga está muy reñida entre el Femiastur, es cierto que el Langreo este año tiene muy buen equipo también, está poniéndonos lo difícil a los 2 equipos y bueno, yo creo que también eso es lo guapo, ¿no? de la liga regional, que hubo años quizá que había muchísima diferencia entre el que ganaba la liga y el resto y ahora pues quizás igualó mucho más el nivel, hay 3-4 equipos que están arriba, otros que están en la mitad que lo ponen difícil y que con los que compites y luego otros igual que son más jovencinos, un poco más flojos, pero que también hay que competir contra ellos.
Y yo creo que se está poniendo la Liga Regional un poco más guapa que otros años y a ver qué pasa al final. Hay un poco más de competitividad. Bueno, normalmente otros años había un equipo que marcaba la diferencia. Ahora, bueno, pues hay 3 equipos luchando el campeonato y yo creo que le da un poco más de interés a esta categoría. Pero sí que es cierto, yo sí que quería incidir sobre lo que comentaba antes Bea. Hay una diferencia en cuanto al nivel de juego en la categoría regional cuando pasas a la nacional que se nota muchísimo. Por eso, si las niñas realmente no llegan preparadas a esa categoría, pues claro, cuesta muchísimo mantener esa categoría. Habláis de ese salto que supone pues de pasar a regional a pasar a segunda división. También quería preguntaros un poco cómo lo veis los 4, en diferentes puntos de vista, imagino, el salto que hay desde infantiles hasta jugar ya con senior, que es un salto, imagino, que terrible y que en muchos otros deportes, sin ir más lejos en el fútbol masculino, es algo inconcebible. No sé qué opináis vosotros. Yo creo que la categoría, el regional femenino, para una cría que esté compitiendo en infantil con críos, no hay un paso muy grande. Yo no lo veo como un paso muy grande. Están compitiendo bastante. El Oviedo, que tiene un equipo infantil, tú no sé si tenéis infantil también, compitiendo con críos, les críos bien muy bien porque se hacen a competir fuerte, más rapidez, más... Yo creo que hay un paso muy importante del infantil. Que lo ideal, realmente, cuando las niñas... Hombre, una cosa sobre la que se basa el fútbol femenino es la afición tan tremenda que tienen las niñas que juegan al fútbol. Entonces, una niña que quiere jugar al fútbol, juega al fútbol. Y cuando pasan de categoría infantil, que no pueden jugar con los niños, y pasan a regional, realmente lo que dice Rodo, no se ve mucha diferencia. Hombre, en cuanto a la edad, una niña enfrentándose a una mujer de 20 y pico, 30 años, como se están dando el caso, pues... Sí que la experiencia pero es un... me refiero a la hora de jugar con rapidez, los críos van fuerte, hacen trabajar mucho a las crías. Sí, pero bueno, yo creo que el nivel deportivo quizás lleve más nivel deportivo la niña que viene de jugar con las infantiles, ¿eh? Claro. Nivel deportivo, eso, pero a eso la me refiero. experiencia que tiene la veterana, la mujer de 20 y pico, 30 años, ahí es donde supera a la niña. Entonces, yo creo que es a lo que tú te referías. Sí. Hombre, de lo que se trata y de lo que tenemos que empezar a trabajar es de crear esas categorías bases femeninas, ¿me entiendes? Ahora, hoy por hoy se están enfrentando con niños porque hace 10 años conseguimos que se aprobara que las niñas pudieran jugar con niños, el fútbol mixto, porque lo que sí era una aberración era ver a una niña de 8 años competir con una mujer de 20 y pico. Entonces creíamos que no había diferencia. En toda España ya estaban jugando las niñas con los niños y aquí, bueno, pues se aprobó también. Y claro, eso fue un salto cualitativo para la promoción del fútbol femenino, que las niñas pudieran jugar con los niños. Ahí sí que ya... Yo ahora, en los tiempos en los que estamos, yo sinceramente me gustaría apostar todavía por dar un paso más, ¿me entiendes? Empezar a trabajar porque se creen las categorías bases femeninas, que las niñas compitan contra niñas, ¿me entiendes? Y pues forma parte, pues eso, de los clubes que tengan un proyecto y de empezar a trabajar con las niñas hacia abajo. Sí, la idea también será que todos los clubes se pongan en común y eso muchas veces no es fácil, ¿no? No es fácil, pero no es fácil porque muy pocos clubes en Asturias tienen niñas en el fútbol base. Es decir, si tuviera 8 equipos, con 8 yo creo que podría ser suficiente porque yo creo que hay que ser un poco realistas también. Entonces, con 8 equipos que hubiera de fútbol base en Asturias, sí podríamos hacer lo que te está diciendo Sita, ¿no? Y poder empezar a competir un alevín femenino, una liga infantil femenina y así sucesivamente. Es cierto que hay que ser realistas y hoy en día no podemos crear una liga alevín femenina porque somos 3 equipos alevines en Asturias, femeninos. Es que realmente lo que hicimos hace 10 años de aprobar el fútbol mixto, hoy en día nos está perjudicando, porque las niñas, al fútbol femenino, o sea, no está perjudicando, a ver si me entiendes, no está perjudicando a las niñas, sí. Claro, hay muchas niñas en equipos de niños, ¿me entiendes? Y hay muchas niñas, pues que yo lo entiendo perfectamente, que prefieren jugar con sus amigos en los equipos, pero claro, a la hora de fomentar el fútbol femenino, yo creo que eso es un pequeño bache que ahora mismo nos está, pues eso, perjudicando entre comillas, ¿me entiendes? Porque yo en algún momento pues he tenido algún debate con alguien pues que comenta que las niñas que se preparan mejor con los niños, y eso no es cierto. Las niñas ahora, hoy por hoy, se están preparando con los niños porque no hay otra cosa, ¿me entiendes? Pero yo, por ejemplo, en mi caso, en mi club yo tengo un equipo de Benjamín de niñas que se están enfrentando contra niños, y se están preparando con ellas, entre ellas. Y bueno, sin ir más lejos, el año pasado ganaron un torneo en Piedras Blancas donde había 16 equipos de niños y las niñas quedaron campeonas. Entonces,
¿por qué no se van a preparar igual entre ellas, compitiendo entre ellas? ¿Me entiendes? Entonces hay que romper un poquito ese tipo de estereotipos y de... Lo que te da el nivel realmente es la competición. Entonces, el hecho de que las niñas ahora estén compitiendo hasta infantiles con niños te da un nivel alto de rendimiento. Incluso lo que decía Rodo, igual no hay tanta diferencia deportivamente de infantil a regional. El equipo infantil nuestro compite más a veces que el equipo regional. Te hablo de competir, de dar intensidad al juego, ese tipo de cosas les exige más a veces la liga regional, la liga infantil que la liga regional. Entonces el salto es más porque se enfrentan a mujeres mayores. Claro. Y entonces es una cuestión física. Bueno, la regional ahora se rejuveneció muchísimo. Sí, pero no hay límite. Hay el trabajo por abajo, y lo que hace falta es eso. Yo creo que es un proyecto en común, ¿entiendes? De que fomentemos un poquito la preparación ya desde abajo de las niñas y normalizar la situación, que es lo que hace falta, sobre todo, o sea, principalmente todavía normalizar la situación, porque no sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo todavía me siguen llegando muchísimas niñas al club, que en casa no las apoyan para jugar al fútbol, porque es fútbol, simple y llanamente porque es fútbol. Yo, todavía la semana pasada me llegó una niña al club, pues con la madre convencida de que yo no quería, baloncesto, balonmano, natación, pero fútbol no. Y al final, bueno, pues me ha convencido y pues tiene que hacer lo que quiera. Pero claro, la niña ha llegado ya con 13 años. Le falta lo esencial, le falta la preparación desde los 4 o los 5 años, desde la iniciación. Es lo que nos hace falta todavía, normalizar la situación. Que no la ventaja que están teniendo les críes tuyes, les nuestros, que empiecen en benjamines, les nuestros, son críes de 8, 9, 10 años y eso lo van a llevar adelante y les va a valer muchísimo. Pero claro, la dificultad de esto era que críes saben como diecita, con 13 años, 14 años, 15 años. Llegas a una categoría nacional a competir contra equipos que van preparadas desde los 9 años y ahí es donde nos pegamos. Es donde nos pegamos el batacazo. El primer paso para ir caminando hacia eso sería que todos los equipos, o que muchos equipos, o sobre todo de las regiones más importantes, Avilés, Gijón, Oviedo, incluso en Oriente y Occidente deberíamos trabajar con eso, crearan la base. Y a partir de ahí que fuéramos sacando niñas y niñas y niñas. Y probablemente algún día pueda haber, como hay en Madrid o en Cataluña, que hay 3.000 fichas, multiplican por 10 o por más el número de fichas asturianas, que hubiera liga infantil femenina, liga cadete femenina, sub-16 o sub-15 o sub lo que sea. Pero es cierto que a día de hoy eso no es realista. Lo realista ahora mismo es trabajar la base, ir por colegios, cada vez captar más niñas, que las niñas vengan a los clubes femeninos, empezar a trabajar con ellas desde la base y a partir de ahí, cuando ya tengamos cantidad y el Femiastur tenga 200 y el Gijón tenga tantas y el Oviedo moderno y tal, pues entonces a partir de ahí sí podremos hablar igual de crear esas ligas. Pero ahora yo creo que lo más inmediato es centrarnos en captar. Quizá dar una imagen del fútbol femenino, que cada vez los padres sean menos reacios a meter a su hija a jugar a fútbol femenino y darles esa opción y que lo vean como una opción buena, ¿no? Y para eso pues hay que trabajar serios y demás. Sí, captar y cuanto más jóvenes mejor. La realidad es que hay muchísima demanda de niñas que les gusta realmente el balón. El problema es que no las apoyan en casa, porque es fútbol. Entonces, hasta que no normalicemos un poquitín esa situación, ¿entiendes? No vamos a conseguir que las madres vean normal que las niñas jueguen al fútbol. Claro. Tenéis varias iniciativas, quiero recordar, para esta primavera, para intentar eso, que los padres pues empiecen a ver normal, como debería ser, pues que sus hijas practiquen el fútbol, ¿no? Claro, bueno, nosotros desde el Femiastur no solamente tenemos un proyecto deportivo en ese sentido, el Femiastur también pues tenemos un poquito ese proyecto y esa ideología un poquito social. Nosotros por el Femiastur pues vamos dando talleres por los colegios, exponiéndoles sobre todo a las niñas que tengan información de que hay un club de fútbol femenino al alcance de los pies, nunca mejor dicho, y bueno, pues estamos también fomentando, vamos a sacar una revista, vamos a hacer un desfile, vamos a... Una presentación, bueno, pues también está proyectado hacerla en un centro importante de Avilés y bueno, de alguna manera el saturar un poquito de información a la gente de que hay un club de fútbol femenino y cuanto más se sabe, cuanto más publicidad hay, pues yo creo que también aporta a que la cosa se normalice, que es de lo que se trata. Sí, porque para captar futbolistas, por ejemplo, en el caso del Josalín, ¿cómo es el caso? Pues, a ver, captar futbolistas es ir y preguntarle a tu amiga si quiere ir o básicamente te basas en eso, porque ni vas a ir puedes ir a algún colegio, algo,
pero estamos muy cerca de Oviedo, entonces las crías que están en Oviedo pues seguramente van a ir a equipos de Oviedo, al Oviedo Moderno, por ejemplo. Entonces, bueno, nosotras, oye, es que quiero jugar a fútbol, y la gente que pregunta dice, oye, hay un equipo allí, o si no, pues sobre todo vas y preguntas pues a una amiga o más o menos. Y luego sí que en alguna ocasión pues vas a equipos de fútbol masculino, por ejemplo, bueno, a veces pues al Madalena Morcín, al equipo de Riosa, que son los que están allí, y si hay niñas, pues dices, oye, pues está aquí el Josalín, que si te interesa, pues puedes venir cuando cumplas la edad. Distinto en el Oviedo Moderno, imagino que ya miraréis algo más que el número, me refiero calidad, que pueda ser útil, que pueda tener proyección. Sí, a partir de cierta categoría, ¿eh? Es cierto que nosotros todos los años seguimos haciendo captación por colegios en edad pre-benjamín, benjamín, alevín. Luego es verdad que el salto infantil, como ya llevamos años trabajando con la base, ya este año, por ejemplo, tenemos niñas con un nivel bueno, muy bueno, diría yo, ¿no? También es cierto que hay remesas de equipos muy buenos, otros un poco más flojos, y eso pasa. Nosotros el infantil parece que nos llegaron todas las remesas, llevan juntas desde atrás, y ahí vemos el futuro A, realmente, ¿no? Vemos que hay muchas niñas que van a llegar al primer equipo. La captación se basa sobre todo pues en lo que te explica un poco Sita. No solo se trata de ir por colegios, sino de tener un proyecto social donde participes en un montón de cosas, sobre todo que te vean. Es importantísimo que te vean, que estés en todos los sitios, que te hagas ver, que te hagas escuchar, y bueno, ¿no? Pues que iniciativas como esta también nos hace que llegar a más niñas, o seguramente ya más padres que nos están escuchando y están diciendo, bueno, pues mira, voy a escuchar por primera vez lo que es algo de fútbol femenino. Nosotros, el hecho de tener un equipo en primera división o tener un equipo referente nos da mucho empuje, tenemos que reconocerlo, es la realidad, y el ir a colegios con jugadoras del primer equipo, con un vídeo contra el Barça, todas estas cosas venden, o invitar a las niñas a que vengan a un partido importante, eso todo crea, ¿no? O sea, estar en primera división crea al final algo alrededor que llama más la atención a la jugadora o a la niña. En categorías inferiores es lo que te digo, procuramos tener a todas las niñas que quieran venir. A partir de edad infantil ya empezamos un poco a seleccionar, porque este año, por ejemplo, hay 21 futbolistas, 21, 22 en infantil, y no puedes, lógicamente 25, 28 no tiene sentido, porque tienes que repartir muchos minutos. Entonces, bueno, pues es un poco como trabajamos. Y como ves, pues lo que hablábamos antes del proyecto, ¿no? Para que algún día tengamos un proyecto, quizá tendríamos que ponernos de acuerdo todos los equipos. Y hay mucha diferencia de objetivos, por ejemplo, en lo que te presenta Sandra, lo que te presentamos, o lo que te presenta Sita, por ponerte un ejemplo, ¿no? Hay muchos equipos en regional que tienen equipos para divertirse, que es igual de lícito que el resto, que el de formación o de tal. De hecho, yo creo que hay muchas futbolistas, excompañeras mías, que después de dejar el fútbol quieren seguir jugando, o después de dejar el fútbol a un nivel alto, en primera división o segunda división, dicen, pues yo quiero seguir jugando a fútbol, y lo hacen en equipos de este tipo, en equipos regionales, que lo que quieren es entrenar, estar en forma, pasarlo bien, disfrutar. Pero es cierto que igual deberíamos de hacer una liga con un objetivo, y poder tener equipos que hicieran otra liga sería lo ideal, Estoy hablando de algo ideal. Es decir, vamos a hacer una liga regional. Más masculino. Pero lo comentabas antes, como hay en fútbol femenino el segunda regional, o la liga de peñas. En el momento que creas la liga Benjamín, va creciendo ya. Luego al año que viene, claro, evidentemente, lo que no puede estar es un trabajo a corto plazo, tiene que ser un trabajo de continuidad, ¿me entiendes? En el momento que tú creas una liga Benjamín, al año siguiente hay que seguir creando esa liga Benjamín. Hay que, ¿me entiendes? Y porque el Benjamín a los 2 años es alevín. Entonces tiene que estar otro Benjamín por abajo. Entonces yo creo que en el momento que se creen ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Vamos antes, está el trabajo hecho. Está el trabajo hecho. El problema, en Asturias hay pocas crías todavía para poder hacer eso. Yo no, sinceramente pocas no. Crías. Yo creo que no, porque... lo dijiste tú antes, tú vas a un equipo y quiero jugar con los amigos. Sí, quiero tal. Pero en los 3 núcleos urbanos, como comentaba antes, Gijón, Oviedo y Avilés, yo sinceramente creo que con un proyecto común, Gijón, Oviedo y Avilés, vamos a intentar crearlo, yo sinceramente creo que podría ser cuestión de 1 año, 2 años. 1 año, 2 años, claro, evidentemente... No podemos seleccionar en cuanto al nivel. Lo que tenemos es que coger las niñas que quieran jugar al fútbol, enseñarlas a jugar al fútbol. O sea, esas edades es lo que hay que hacer, enseñar a jugar al fútbol. Hay que enseñarlos. Claro, entonces yo creo que ya te digo, no sería tan difícil. El Femiastur empezó su nueva andadura hace 4 años, ¿me entiendes? Y bueno, pues ahí estamos.
no es tan difícil captar niñas para que quieran jugar al fútbol. No es tan difícil. No, yo, a ver, siempre pongo el ejemplo. El primer año que hicimos captación de jugadoras, fuimos por colegios, y fuimos a 2 colegios de Oviedo y a 2 colegios de Pola de Siero, porque estaba Monse Tomé, que empezó el proyecto conmigo de la escuela, y entonces ella era de Pola y tenía mucho acceso, ¿no?, a los colegios. Hicimos ese año 2 equipos benjamines y 2 equipos alevines. Sacamos 30 jugadoras solamente con ir a 4 colegios. Entonces, seguramente el nivel no era bueno, empezabas de cero, es como aprender un niño en parvulitos a la A y la E y la O, o sea, no sabíamos lo que era, nada de nada, pero bueno, así empezó. Y alguna de esas futbolistas hoy está en el primer equipo. Y para mí eso es un orgullo y es una satisfacción total. Si de esas una llega, ya me parece lo mejor, ¿no? Y yo creo que es más la falta de medios, es mucho tiempo. Es un trabajo que no está recompensado por nada, ni por nadie, o sea, lo haces de forma altruista totalmente, te lleva mucho tiempo, muchos comederos de cabeza, y al final tienes igual pocos apoyos. Y pocas personas que te rodean que estén dispuestos a apostar y ayudarte a hacer eso. El Oviedo Moderno, por medios, pues igual tiene muchos más directivos o más padres que quieran colaborar. Seguramente que Sandra, si se pone a recorrer colegios, tiene que hacerlo ella. Entonces también hay que entender un poco, claro, y seguramente que le cueste más vender, oye, mira, esto es un equipo de liga regional, que igual no, que igual vaya, hay muchas niñas que quieren ir a pasárselo bien, pero al final la niña va a ver que si esta juega en primera división, que no sé qué, y eso... Claro, a todo llama la atención. O en Avilés y el equipo. Claro, vosotros, por ejemplo, estáis donde estáis, pero claro, porque lleváis con ese trabajo. Se lleva muchos años. Muchos años ya con este tema. Entonces, claro, a la larga da su fruto. Pero en los colegios de Gijón, pues el Gijón y el Marios era el referente, en Avilés era el Femiastur, y yo creo que se trata de eso, ¿no? De buscar un referente, un equipo referente y ir por los colegios. Lo mejor sería que no hubiera un equipo referente, que hubiera muchos equipos referentes en Oviedo, varios en Gijón, varios en Avilés. O sea, no es bueno para el fútbol femenino que el Oviedo Moderno tenga 100 futbolistas y otro tenga 10. O sea, no es bueno. No es bueno. No es bueno para el fútbol femenino ni es bueno para nadie. Es más, nosotros hay años que tenemos problemas con equipos. Porque a mí no me gusta estar peleando por cada vez captar niñas y de repente llevamos ya varias temporadas que tenemos que hacer descartes. En categorías inferiores os estoy hablando. Y eso es un dolor. Es un dolor, porque la niña puede que no tenga nivel para llegar a Liga Nacional o a llegar a Primera División, pero explicarle a un papá de una niña de 10 años, explicárselo a un niño, el Sporting, el Oviedo, parece que ya lo tienen asumido, pero sentarte con los padres de una niña de 11 años, que llevas diciéndole y vendiéndole, entre comillas, que entren en el fútbol femenino, que hay sitio para todas, que acogemos a todas, y decirle, mira, es que no hay sitio para todas. Tienes que irte, si quieres, mira, en los Prados entrenan en la Corredoria, no sé quién entrena aquí, tal... Y tienes que convencerles al final de que no dejen el fútbol femenino, que no acaban el Oviedo Moderno. Y a mí eso, sinceramente, es un dolor. Sentarse con los padres es un problema que nosotros tenemos a veces. En el caso de Gijón, tenéis equipo alevín. Este año no tenéis equipo infantil. Tenemos un equipo benjamín compitiendo en la Liga del Patronato. Tenemos un alevín y el regional y el de segunda división. ¿El salto del alevín van directamente al regional? Sí. Sí, nosotros este año tuvimos infantil, pero no tenemos crías bastantes, no pudimos hacer. ¿Y en Gijón es porque no está el club pues demasiado difundido o porque no hay realmente materia prima? En principio, lo que más nos encontramos es lo que hablábamos antes. Muchas de las crías que están jugando en alevín prefieren seguir con los amigos del equipo que venir a un equipo femenino. Luego, cuando prueben, sí que se dan cuenta que están mejor con crías de la edad y tal, pero cuesta mucho trabajo convencerles de que salgan de un equipo cualquiera de masculino para ir a un femenino que no conocen, y un paso importante que muchas veces no lo dan. Entonces, nosotros lo intentamos y no fuimos capaces de hacer. Otro tema que seguro que coincidís conmigo que tiene a día de hoy pues bastante preocupación para los clubes es el tema de subvención, de poder financiar los clubes. Imagino que hay diferentes categorías y diferentes niveles, pues un poco contarme vuestra experiencia en tiempos tan difíciles como en los que estamos, donde la palabra casi más utilizada en estos temas es el recorte. Yo, si queréis, empezó diciéndoos yo que nosotros la máxima subvención que tenemos es el trabajo propio. Como no contemos con esa subvención, con las otras es un poco una lotería. Es un poco una lotería y evidentemente es una ayuda. Es una ayuda, es algo que, bueno, bienvenido sea, pero que si realmente
se valorara en su justa medida lo que estamos haciendo, ¿me entiendes? Por las chicas que quieren jugar al fútbol, lo complicado que lo tienen, evidentemente que las subvenciones tendrían que ser superiores. Lo que pasa es que eso no conseguimos que lo valoren, ¿me entiendes? Que no es solamente un deporte, es que la chica lo tiene muy difícil en la sociedad para jugar al fútbol, por ser fútbol. Entonces, yo creo que eso debería de valorarse. Y a la hora buscáis recursos privados, ¿cómo hace que el Femiastur subsista año tras año? Pues mira, pues a base del pequeño colaborador, que realmente es el que mejor colabora, el comerciante, ¿me entiendes? Bueno, pues que aporta su granito de arena en lo que puede, y bueno, pues muchos pequeños colaboradores son los que realmente favorecen que esto esté ocurriendo. En Gijón, 3/4 de lo mismo. Vas buscando dónde poder coger un poco, alguien que te ayude por otra parte, todo tipo de colaboración, lo que buenamente van pudiendo, cada uno a su nivel, ahí vas. Y el trabajo de mucha gente, sobre todo creo que en el fútbol femenino estamos de acuerdo todos, desinteresada de mucha gente que está alrededor de ellas, que trabajando si un grupo de trabajo, y luchando por ello. Pues claro, estás muy limitado. El Femiastur, por ejemplo, estuvo un par de años inactivo, bueno, pues por eso, porque no había apoyos ni humanos ni económicos. Entonces, bueno, cuando arrancamos otra vez esta nueva etapa del Femiastur hace 4 años, pues la verdad es que bueno, nos juntamos ahí 3 personas que dijimos, venga, vamos a tirar para adelante. Ya no era lo mismo, una persona sola, ¿verdad?, que tiene que poco más o menos que... Ahora ya no, porque son sintéticos, pero hasta pintar los campos me ha tocado a mí. Entonces, claro, ahora pues tengo un grupo de trabajo de 5 personas y se nota, evidentemente se nota, pues eso, conseguir las cosas que estamos consiguiendo gracias al grupo de trabajo. Y el Josalín, que es un equipo senior, por así decirlo, únicamente, ¿cómo es ese trabajo? Nosotras, la verdad, que económicamente no es el mayor problema que tenemos, porque somos un equipo, tenemos un presupuesto muy bajo y más o menos nos arreglamos con la subvención que nos da el Ayuntamiento de La Ribera, que es una suerte pues no pertenecer, por ejemplo, a Oviedo, que somos el único equipo de fútbol que hay en ese concejo, y más o menos con la subvención que nos da, pues bueno, vas tirando no solo con eso, pero bueno, a base de socios, de la lotería y demás. Las jugadoras pagan por jugar al fútbol. No, nosotras no, las jugadoras no pagan, lo único que les pedimos es que nos hagan 5 socios, entonces son 50 euros, y pueden hacer los 5 socios a 10 euros o pueden pagar ellas directamente los 50 euros. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos ahí una tesorera, Mónica, que tira un montón por todo, y sobre todo es no gastar en cosas que puedes prescindir de ello. Entonces, por ejemplo, pues nosotras vamos a entrenar y no tenemos una equipación para entrenar, cada una lleva su equipación, y tampoco nos molestamos en buscar ropa para entrenar, porque no tenemos ningún interés en que llegue alguien y diga, uy, qué profesionales son, porque no es el objetivo que tenemos. Entonces también nos basamos mucho en eso, en gastar cosas que realmente pensamos que no necesitamos. Entonces, bueno, pues gastas en la equipación de jugar, en los desplazamientos si los hubiera, que ahora ni siquiera tenemos desplazamientos lejos, y en comprar pues unos buenos balones para entrenar y para jugar. Entonces, bueno, realmente tenemos otras dificultades, pero económicas no tenemos. Oviedo Moderno totalmente distinto, ¿no? Sí, es el polo opuesto al Josalín. Bueno, nada, el Oviedo Moderno, pues lo que dice, repito un poco también lo que decía ella, el 60% del presupuesto del Oviedo Moderno son recursos, cosas que genera el club, a través de loterías, cuotas de la escuela, sorteos, entradas, bueno, un montón de cosas que hace el club. Por ejemplo, este año sacamos una campaña de 50 por 1000, no es 50 por 1000, pero la llamamos 50 por 1000, que la idea era buscar 1000 empresas que con 50 euros colaboraran con el club, y son 50.000. Evidentemente no sacamos todo eso, pero si conseguimos 100 y pico, ya era un triunfo. Si cada jugadora del Oviedo Moderno hacía una sola empresa, ya eran 100. Entonces, movilizándonos los padres, los directivos, las jugadoras y demás, por ahí sí que sacamos una parte. Entonces, lo que te digo, mucho lo genera el propio club, con loterías, sorteos, entonces sacamos peñas loteras, bueno, hacemos varias cosas a lo largo del año que es una parte importante. Pero luego sí está otra parte importante, que es tema de subvenciones, sobre todo en primera división. En segunda división también lo necesitamos porque los viajes cuestan, pero en primera división es una auténtica pasta. El viaje más cercano es Bilbao, para jugar con el Atleti, es el único partido, junto con la Real Sociedad y los de Madrid, que son 2, el Rayo y el Atlético, que podemos permitirnos viajar en el día si lo ponemos en un horario, y lo estamos haciendo, porque lógicamente hay que intentar gastar lo menos posible.
Y el resto de los viajes tienes que obligatoriamente ir de hotel, con lo que conlleva desayuno, comida, cena, desayuno al día siguiente, todo así. Entonces eso pues, igual salimos a 3.000 euros por fin de semana. Claro. Entonces eso es muchísimo dinero. En lo que es una contradicción que a mí me parece total, absoluta e injusta a todas luces, es que, por ejemplo, el Oviedo Moderno es el equipo de fútbol que ostenta la máxima representación de fútbol a nivel no solamente femenino, sino asturiano, porque está en la máxima categoría. Y reciba menos dinero que, por ejemplo, pueda recibir el Sporting o el Oviedo, siendo clubes profesionales, siendo sociedades anónimas. Yo creo que, como he dicho, basta, ¿me entiendes? Me parece que no es justo para nada. Cuando es un club totalmente, o somos clubes totalmente aficionados, que estamos, no somos altruistas, o sea, sin ánimo de lucro ninguno, y una empresa sí reciba dinero, o más dinero. Desconozco lo que recibe el Real Oviedo y el Sporting, lo desconozco totalmente, si reciben, no reciben o reciben algo más o menos. Yo sí puedo decir que los recortes fueron brutales, tanto del Ayuntamiento como del Principado, que sí es cierto que este año hubo parte de compromiso por parte de ellos a ayudarnos a estar en primera división, de no ser así hubiéramos rechazado la plaza. Obviamente no podemos estar en la máxima categoría con una subvención de 10.000 euros, nos resulta imposible cuando son 3 viajes, ¿no? Entonces sí que tenemos parte del apoyo de ellos, pues eso, que supone más o menos un 40% del presupuesto total, y lo demás pues es a base de eso y de pequeños colaboradores, de otros no tan pequeños, medianos, que también tenemos, como puede ser Alimerca, y luego pues pequeñas aportaciones, ¿no? Pues Sercotel nos ayuda a gestionar los viajes, Las Caldas nos proporciona las instalaciones gratuitamente para que las jugadoras vayan allí a hacer estudios médicos y un día de entrenamiento de hecho se hace allí en Las Caldas. Entonces, bueno, todas esas colaboraciones que se generan alrededor del club, que se traducen en dinero al final, dan calidad y dan un salto, ¿no?, al equipo. Y es un poco la forma en que nos gestionamos y conseguimos cubrir todos los gastos que tenemos, que son muchos. Otro de los problemas que tiene el Femiastur es que no podéis jugar en Avilés, tenéis que hacerlo en Vallinello. Bueno, Vallinello pertenece a Avilés. Sí, pero no en el sentido de Avilés como os gustaría, ¿no? No, pero mira, me alegra que me hagas esa pregunta para aclarar un poquito este tema. No, el problema del Femiastur no es que no pueda jugar en Avilés. Ahora mismo el Femiastur está jugando en Vallinello por elección propia, porque Vallinello son unas instalaciones que nos permite jugar de domingo por la tarde. Nos facilita. Por ejemplo, las instalaciones municipales de La Toba, que es donde vamos a pasar a jugar el año que viene, sí que es cierto, no nos permite jugar los domingos por la tarde. Entonces, bueno, tenemos una serie de jugadoras que todo por tema laboral trabajan los domingos por la mañana y necesitamos tenerlas el domingo por la tarde. Pero vamos, no es que nos hayan desplazado obligatoriamente a Vallinillo, para nada. Te digo, fue una elección del Femiastur para como el campo, o sea, elegir el campo de Vallinillo para jugar sus partidos. También es cierto que de cara a la temporada que viene vamos a bajar otra vez a La Toba, porque bueno, sí que es cierto que tenemos menos gente en Vallinello. Al tener que desplazarse la gente, coger autobús, no es tan fácil como estar céntrico, que se acerca mucha más juventud y se acerca mucha más gente a ver el fútbol. Entonces, bueno, pues lo hemos sopesado y para el año que viene volveremos otra vez y a ver cómo lo acomodamos para las jugadoras. Porque en el caso del Gijón femenino, incluso tener un campo donde entrenar y jugar es uno de los mayores quebraderos de cabeza en el aspecto económico, ¿no? Sí, nosotros estamos jugando y entrenando en los campos de la Federación, en Gijón, en Roces. Y bueno, nos supone un pico importante del presupuesto los campos. Son 3 equipos entrenando allí y nos cuesta. En el tema de la federación, no sé si os consideráis que estáis bien ayudados por la federación, si tenéis suficiente respaldo por parte de la Federación Asturiana de Fútbol, ¿no? Estáis un poco dejados de la mano de Dios. Bueno, yo realmente fui una de las principales, quizás, detractoras hace años de la federación, y si es justo decir que cuando en su día sentía que no la apoyaban, también es justo decir que ahora ciertamente veo algo de luz y veo algo de apoyo en ese sentido, ¿me entiendes? En el pasado mes de junio se celebró un Congreso Nacional de Fútbol Femenino en Madrid, y sí que se nos transmitió la promesa y bueno, la orientación de que se va a trabajar por el fútbol femenino. De hecho, solamente el hecho de ver chicas ya en la entrega del Balón de Oro, yo creo que eso ya es un poquito, ¿me entiendes?, la prueba de que sí empieza a mirarse para el fútbol femenino. ¿Vuestro punto de vista? Sí, notáis pues un poco que el ente que tiene que regir un poco el fútbol asturiano, pues sí que está pendiente del fútbol femenino, sí que, pues no sé, tiene cierta consideración con vosotras.
A ver, yo ahora entré a formar parte de la directiva de la federación como representante del fútbol femenino. Hay muchísimo que hacer. Y yo soy la primera que soy crítica conmigo misma. O sea, creo que se pueden hacer muchísimas cosas. También es cierto que hay que disponer de tiempo y es una cosa más que se suma a la labor de llevar un club y es complicado. Rodo lo puede decir porque su mujer fue la representante, fue la que me antecedió a mí en este sitio, y creo que podemos hacer muchas cosas, pero desde luego se pueden hacer juntos, no yo. Claro. Sí. Juntos. Entonces, yo creo que se trata del primer paso, y yo esto lo llevo pensando desde que entré, sería juntarnos todos los equipos, hablar, pensar, buscar, contrastar. Seguramente que no todos tengan la misma visión. De hecho, estás viendo que no, que es imposible, no nos podemos poner de acuerdo todos porque es complicado, pero seguramente que hay un punto común a todo. Y seguramente que se podría llegar a muchas cosas. A nivel federativo hemos mejorado mucho, sí es cierto que hemos mejorado, pero yo el año pasado saqué las estadísticas de todas las jugadoras que tenía cada comunidad autónoma y en los últimos 6 años, y Asturias es la que menos creció en número de licencias, y eso es bastante, o sea, eso es culpa nuestra. Eso, claro, no te hablo a nivel federación, te hablo, pero es una realidad. Pero sí que es cierto que yo ahora quiero verlo, quiero creerlo porque quiero creerlo, ¿me entiendes? Que es verdad que se va a empezar a trabajar por el fútbol femenino, ¿me entiendes? Pero hasta ahora estuvo muy parado, Requiere de que haya gente que quiera, que tenga tiempo, que lo haga, que se ponga, de varias personas, no, por supuesto que nunca de una, y bueno, yo creo que el fútbol femenino está empezando a arrancar y debemos empezar a ponernos las pilas todos y empezar a hacer cosas que yo creo que se pueden hacer muchas, y bueno, luego la federación a nivel económico está también como está ahora mismo la situación, y los primeros recortes son en la federación, que hace 4 o 5 años, si no recuerdo mal, había una subvención del Principado que te financiaba el 100% de las fichas, luego ese 100 pasó a 80 y ahora se ve recortado, nos dijeron que no, ahora, bueno, gracias a que unos pelearon, ¿no? Pues se consiguió un poco, pero bueno, que están pagando como alrededor del 20%, eso para los clubes es muchísimo dinero. Entonces, bueno, a nivel de dinero, el presidente ahora mismo de Masi está peleando porque haya un porcentaje de las quinielas que vayan a parar al fútbol, y es una guerra que él tiene y que yo creo que no se va a quedar a gusto hasta que consiga eso, ¿no? Yo creo que es justo también, y la verdad que está haciendo mucho para conseguir ese dinero, y yo creo que a ver si por ahí podemos crecer, y el fútbol femenino pues supongo que tendrá su parte cuando eso llegue, ¿no? Y de hecho en Madrid también se está hablando ya de incorporar un partido de la primera división femenina en las quinielas, no solo de segunda sino también sobre todo cuando no haya liga en primera división, que yo creo que sería lo justo, que menos, ¿no? Que menos estar llorando por estas cosas, pero debería ser, y bueno, de ser así sí llevaríamos quizá un porcentaje, y yo creo que desde la federación, en cuanto a la española, yo creo que se pueden hacer muchísimas más cosas. También, bajo mi punto de vista, tiene que entrar gente nueva, tiene que refrescarse un poco todo, gente con ilusión, hay mucha gente acomodada. Lo digo claramente y siento ser tan crítica, igual me están escuchando desde Madrid. Hay gente muy acomodada que lleva muchísimos años ahí, que lleva funcionando de la manera que funciona, que ha funcionado durante X años, pero que yo creo que necesita que llegue gente nueva, gente fresca, gente que ya vivió el fútbol femenino desde jóvenes, desde niñas, y que se ponga ahí manos a la obra, y yo creo que somos los que más podemos aportar. Con ganas de innovar, con ganas de hacer cosas y con ganas de aportar. Sí, señor. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo con Bea. Una de las mayores críticas, por así decirlo, del fútbol modesto, fútbol amateur que tiene ahora mismo, es que a cualquier hora del día, en cualquier momento, por la mañana, por la noche, por la tarde, hay fútbol televisado. No sé si vosotros también lo notáis en la afluencia, si os resta, no os resta, va un poco aparte. Yo creo que no, yo sinceramente, hombre, a ver, cuando hay los grandes derbis nos afecta a todos, ¿entiendes? Todos tenemos afición al fútbol y nos afecta un poquito a todos, evidentemente, pero por lo demás yo creo que en las otras categorías que no nos afecta, porque yo creo que como te comentaba antes, la jugadora que juega al fútbol tiene una afición tremenda, y la jugadora que va a jugar, bueno, pues sobre todo en categorías inferiores, eso os pasará a vosotros también, cuando más gente tenemos en el campo es cuando juegan las niñas pequeñas, ¿me entiendes? Porque, bueno, pues la grande pues ya va ella, y bueno, no sé que lleve algún acompañante o algo, pero si no, normalmente no, ya te digo, no nos afecta el tema de las televisiones que se emitan fútbol para que la gente vaya a vernos. Eso sí que ¿En el Josalín, por ejemplo, influye que juegue el Oviedo o el Sporting por la tarde para ir a veros? Yo creo que no, hombre, a lo mejor siempre hay alguien que pueda pasar por allí, pero bueno, normalmente la gente que va a vernos pues son los padres, los acompañantes, los amigos, que
que no tienen nada que ver. Y si no, en un momento jugando a las 4, Oviedo está cerca y acaba el partido, marchas corriendo a ver a Oviedo y ya está. A ver, yo tengo que decir que la afición del fútbol femenino quizá no perdamos en afición, ¿no? Porque es cierto que, bueno, pues que los que nos siguen son fieles y nos siguen. El primer equipo sí se vio, yo creo que a veces se perjudica más con la Fórmula 1 porque jugamos los domingos a las 12 y cuando hay Fórmula 1 perdemos gente y eso es así, van a ver a Fernando Alonso, van a ver la salida y luego vuelven para el campo y eso nos tiene pasado, pero estoy totalmente en contra con que se televisen partidos a todas horas, entonces aunque no me afecte directamente, yo sí que denuncio que haya partidos a todas horas porque eso sí que resta muchísima gente al fútbol de tercera división, de preferente, que viven de eso, que viven de taquillas y que ahora mismo están perdiendo muchísimo por culpa de esas cosas. Entonces igual no tanto al fútbol femenino, pero estoy en contra igualmente de que se retransmitan partidos a todas horas. Coincides un poco en la postura, ¿no? Completamente. Pero sí es cierto que el público que va a ver el fútbol femenino va a ver el fútbol femenino y es fiel totalmente. Gente que prefiere ir a ver a las críes jugar que ir a ver un partido de fútbol por muy bueno que sea. Si va con la hija, la sobrina, la nieta, van a ver a la cría jugarse. Pues a mí sinceramente, mira, es que quiero aprovechar un poco la ocasión para contaros lo que me está ocurriendo a mí en Avilés, me ha ocurrido este año. Más que las televisiones, quizás me afectan a algún club de fútbol masculino. Con tanto fútbol en la televisión, el fútbol masculino está estancado. Las licencias de fútbol masculino no crecen. Y se me olvidó antes. ¿Me entiendes? Exactamente. Las licencias de fútbol masculino no crecen. El interés ahora hacia el fútbol femenino viene por ahí porque se están dando cuenta que el fútbol masculino no crece. El que está creciendo es el femenino. Entonces, bueno, vamos a incentivar el femenino porque sin mirar para nosotras el fútbol femenino crece, si encima nos ayudan, pues todavía mucho mejor, claro, y eso se va a convertir en número de licencias, evidentemente. Bueno, pues a mí en Avilés me ocurre una cosa muy curiosa, no sé si os habrá ocurrido a vosotros en alguna ocasión, que clubs de fútbol de niños intentan ficharme a niñas, porque no tienen suficientes niños para completar las plantillas e intentan fichar a niñas. O sea, no sé si os habrá ocurrido a vosotros, a mí me ha ocurrido este año. Sí, sí. Me parece increíble, me parece increíble que pueda estar ocurriendo eso. A mí no de intentar ficharme a niñas, pero sí de llamarme directamente, concretamente un club, y decirme no tenemos niños, si os sobran niñas, por favor. Decir, bueno, si nos sobran niñas, de acuerdo, o sea, lo entiendo y te da pena, ¿no? Claro. Pero si sobran niñas, hay equipos de fútbol femenino. Claro, que para mí son prioritarios porque claro, creo que puedo decirles, mira, vete al Josalín, vete a Los Prados, vete para llevar al Valladolid. O sea, me deshacían el equipo infantil, porque necesitaban infantiles y me deshacían el equipo infantil con tal de ellos completar sus plantillas. Además, un club que tenía o tiene dos equipos en categoría infantil, o sea, no es que no le fallaran para sacar un equipo, no, es que quería sacar el tercer equipo. Pero esto es increíble, ¿me entiendes? La falta un poquito de delicadeza y de mirar un poco por el interés de los demás, no por el suyo propio. O sea que... Cuéntanos, te había pasado, ¿no? Eso nos pasó a nosotros una vez que dije, bueno, nos llamaron, oye, va a ir una cría y nos venía bien para nuestro equipo, a ver si la convences. Dije, oye, yo se lo comento porque realmente coincide que este año estamos bien de gente, pero digo, yo, vamos, la que lo va a decidir va a ser ella. Y de hecho ella prefirió quedarse con nosotros y no quiso ir, pero sí que me llamaron rogando, por favor, a ver, que este es su último año en un equipo masculino, el año que viene vuelve con vosotros para yo salir. Dije, mira, yo se lo comento y va a decidir ella. Ella decidió quedarse con nosotros. Pero incluso con tanto fútbol en la televisión, pero realmente el fútbol no crece porque yo creo que hay un poco de estancamiento, porque tú hablabas antes, totalmente de acuerdo contigo, porque no hay fomento, es el deporte hoy, pero no hay fomento del fútbol, en cambio hay fomento de la natación, hay fomento del esquí, hay fomento del baloncesto, del balonmano, y el fútbol, pues hay mucho fútbol en televisión, pero no crecen las licencias. O sea, sí, lo que sí existe en Oviedo son equipos que trabajan con niñas, que tienen niñas en sus plantillas. Claro. Entonces, sí es cierto que cuando el Oviedo Moderno se acerca a las niñas, el club quiere seguir contando con ellas. Hay clubs que quieren seguir contando con ellas por la calidad, no porque les interese esa niña. Esa niña a los 2 años no la van a querer para nada, porque a los 2 años no les sirve. Pero para ese año sí les sirve para ganar una liga o para tal. Hay niñas en segunda infantil, en primera infantil, primera Leví. Entonces, quizá no nos quiten, no vayan a buscar una futbolista nuestra porque no se va a ir y lo saben, pero sí que de alguna manera retienen a futbolistas que podrían estar en el Oviedo Moderno y están allí jugando. Las que son buenas, las que son buenas, no. Claro. A las que son un poquitín escasas, rápidamente te llaman, oye, que tengo una niña para ti. Que tengo una niña, es que te la he encontrado yo, Claro, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Pero si son buenas, no.
ahí estamos, chicos. No me parece mal que haya clubes masculinos que quieran tener a niñas, es más, me parece bueno, y es más, deberían apostar más por el fútbol femenino y que clubes masculinos hicieran secciones femeninas. Creo que además eso es importante también, aparte de que se creen más equipos de fútbol femenino, que al final son los que realmente seguimos ahí al pie del cañón, pero también debe haber equipos masculinos que apuesten por una sección femenina, y los hay que tienen medios suficientes para hacerlo. Pero bueno, sí es cierto que nos quitan jugadoras, o sea, te resta tener, a veces no puedes sacar un infantil en Gijón o en Avilés o tal, porque esas niñas están en equipos masculinos, y eso puede ser un problema para ellos. Sí, creo que es un poco eso, cada uno mira para su lado y así es complicado llegar a un punto de unión. Claro, ¿no? claro, pero lo que no pueden venderte es que miran por el interés de la niña, que van a enseñar muy bien a la niña, que la niña está muy bien allí, pero si la niña cuando cumpla... Además, luego vosotros daros cuenta, cuando la niña tiene que dar el paso del masculino o del mixto al femenino, que es una edad muy crítica. Es a los 13 años... Que es una edad muy crítica, es cuando está comprobado que mayor abandono deportivo hay, bueno, no solamente las niñas, los niños también, a los 13 años. Y tienen que hacer ese cambio, o sea, pasar de jugar con sus amigos a pasar a un grupo de niñas o de chicas que llevan muchos años juntas, y muchas abandonan el fútbol. Yo en el Avilés conozco 3 casos que han dejado de jugar el fútbol mixto y no quieren pasar al femenino, porque bueno, pues es quieres que no, es una edad muy, muy crítica y un bache en esos momentos para conocer a gente nueva, y prefieren abandonar. Y las... Me refiero que más que un cambio, lo que estabais hablando antes, un cambio brusco deportivo de los 13 años en infantiles a femenino, que seguramente las niñas de 13 años sean mucho mejores que las de 20 y pico, 30, lo que es futbolísticamente, pero sí cuesta trabajo. Yo pensando en el Josalín, cuesta convencer, al final lo consigues, pero claro, la más pequeña en el Josalín ahora mismo tiene 15 años, la mayor tiene 34, y nosotras lo llevamos bien, pero lo ves bien una vez que estás dentro, pero claro, decirle a la niña o al padre, oye, ven al Josalín, bueno, y las edades, bueno, la mayor tiene 34, la tuya tiene 13, a ver qué te parece. Entonces, luego funciona, nos está funcionando bien a nosotras, pero yo entiendo que es muy difícil para una niña de 13 años pasar a ver eso. Sí, un poco lo que comentas, no sé cómo las veteranas, por así decirlo, ven, por ejemplo, las veteranas de un equipo van a enfrentarse este fin de semana al Oviedo Moderno C, por ejemplo, que son cadetes, no sé cómo en el campo eso se refleja, se lleva bien, no sé cuál es vuestro punto de vista, si buscas por ser mayor, tengo yo que ser superior a la otra... De todo. No cuesta tanto, mira, yo te diría, no cuesta tanto a las niñas competir en Liga Regional como a los padres. O sea, nosotros ya hace tiempo, porque podemos en número, no, ojo que el resto muchos no pueden, estructurar al club por edades. Y yo creo que eso en regionales nos dio frutos también, tener un equipo cadete y un equipo juvenil, sobre todo, lo hicimos con vistas a la proyección del primer equipo, a tener jugadoras que puedan llegar al primer equipo, y por la juventud que tienen las jugadoras del primer equipo nos encontramos que tienen que ser jóvenes las cadetes y juveniles, no tiene sentido tener a una persona de 30 años en el juvenil, porque no por la estructura, el proyecto de club que tenemos y la idea de fútbol que nosotros tenemos, por lo menos los que estamos ahí ahora. Entonces, uno de los problemas que tienes cuando pasan de infantil a cadete es que el padre y la madre de la niña entiendan que se va a enfrentar a mujeres de 30. Luego la niña se acostumbra, y como el vestuario lo comparte con niñas de su edad, que yo creo que para nosotras eso nos benefició. Yo por lo menos cuando jugaba fútbol éramos de todas las edades, yo empecé con 12 años y yo compartía vestuario con mujeres de 30. Y nunca me supuso un problema, o sea, yo nunca tuve ningún problema dentro del vestuario, pero es cierto que lo pienso y digo, hubiera disfrutado más con niñas de 12. Hubiera disfrutado más porque compartes las mismas cosas de la edad y disfrutas mucho más. De hecho, la mayoría son amigas, salen por ahí, van al McDonald's, no sé qué, no sé cuánto, andan por ahí de un lado para otro. Entonces eso yo no lo pude tener, lo podía tener con una, con 2, que tenía mi edad, el resto no. Entonces eso puede ir en contra, pero es verdad que el padre que tiene que llevar a su niña dice, joder, es que ahora pasa de infantiles a cadetes, ¿cómo no hacéis un equipo en cadetes? Porque ahora está permitido. Primer año en cadete puedes tener un equipo cadete compitiendo con niños. Pero es verdad que las diferencias físicas a esa edad, la mujer, el niño ya es un hombre, ¿no? En infantil no se nota porque prácticamente la forma física es igual, pero ya en cadete sí se nota la diferencia. Entonces es complicado, porque al final no va a competir. Al final va a ser humillada y a cansarse. Y como dices, Ita, son unas edades complicadas como para encima complicarlo más a nivel competitivo. Pero bueno, yo creo que como es lo que hay, las niñas que quieren seguir jugando se resignan a eso, ¿no? Y ojalá, yo creo que también se está consiguiendo rejuvenecer bastante la Liga Regional Femenina. Hay equipos como el Langreo muy jovencín, el Gijón rejuveneció mucho también. El Josalín yo creo que también tiene crías jóvenes ahora.
aunque haya algunas que son más mayores, pero sí es cierto que hay crías que hay muchas más niñas más jóvenes, pero yo creo que tenemos que ir todos en esa línea, y hay otros que no, que son repescas, ¿no? Son jugadoras que ya estuvieron por varios equipos y repescan y son pues en torno entre 25 y 30 años todas. Entonces yo creo que, lo que te digo, hay como objetivos muy diferentes en el fútbol femenino regional, tan diferentes que se riñen y que no o trabajamos la base para conseguir que al final pueda haber equipos que se dediquen de forma para pasarlo bien y porque los va a haber, porque siempre va a haber futbolistas que hayan pasado por todo eso y que quieran seguir jugando, y a la vez que haya una estructura de fútbol base que pueda competir de una forma más estructurada y mejor. Sí, hay un fútbol base, luego estás beneficiando las dos partes, porque va a haber niñas que quieren ser futbolistas y van a tirar por un lado, y va a haber niñas de ese equipo que van a cansar o que van a ver que no sirven para tal, pero les gusta y van a tirar para otros equipos. Entonces, el único objetivo que hay no está en la élite solamente, que de hacer deporte y que tengan la oportunidad tanto en regional, una primera regional, una segunda regional, una primera nacional o una segunda nacional, o sea, que tengan la proyección que puedan tener, que les podamos facilitar, ¿me entiendes? Por ejemplo, desde el Femia Aspiro, que estamos trabajando en la cantera, y lo que intentamos es pues a las niñas de Avilés y comarca darles la oportunidad que desde su propia ciudad pues tengan esa proyección a nacional. Luego ya, ¿ves? Uno de los caminos que está evolucionando el fútbol femenino, y que creo que tenéis que estar todas de enhorabuena, es, por ejemplo, que Gol Televisión por primera vez pues emita cada semana pues un partido de fútbol femenino, que ha hecho también repercusión. Seguro que la niña que lo ve por televisión quiere también parecerse a ellos, ¿no? Hombre, desde luego que es un paso muy importante. Se llevaba años persiguiendo y se había conseguido que, me parece, en Todo Deporte retransmitieran algún partido. Pero bueno, como puedes ver, ni siquiera retransmiten a veces los de la selección española, que yo digo, igual, con todos mis respetos, están retransmitiendo un deporte que no ve ni Cristo. O sea, que digo yo, esto de verdad que tiene más gente, más es que no se mueven por número de espectadores, y digo yo, no puede ser, o sea, no puede ser. O sea, tienen que apostar un poco más por el deporte femenino en general, ¿no? Y el fútbol femenino es uno de los problemas que estamos teniendo en España. Este año se consiguió que Gol TV se comprometiera a retransmitir un partido cada fin de semana, los sábados por la mañana de Primera División, y bueno, al Oviedo Moderno nos va a retransmitir el 8 de febrero contra el Athletic de Bilbao. Nos obliga a jugar de sábado por la mañana porque es el horario que a ellos les viene bien, porque no... Baja de horario. Efectivamente, sí. Lo sabes perfectamente, pero yo creo que es positivo, ¿no? Va a ser... tenemos que ir poco a poco, pero es que vamos muy despacio en ese aspecto, ¿eh? En cuestión de medios de comunicación yo creo que vamos muy despacio. Todavía no se retransmiten los partidos del Mundial, los partidos del Europeo, que son partidos, que te estoy hablando de partidos importantes, que a nivel masculino lo estamos viendo todos. Sería impensable. Es que nos ponemos todos de huelga, más que si con toda la crisis que tenemos encima. Ahí apuntaste algo importantísimo, que es a nivel de deporte femenino en general, ¿eh? Sí, pero esto a nivel legislativo tendríamos que hablar también, ¿eh? El deporte femenino, porque está sufriendo la discriminación tan grande que está sufriendo el deporte femenino. Cuando está encima, en uno de los mejores momentos, porque solo hay que ver las Olimpiadas, que conseguimos casi todas las medallas olímpicas, fuimos mujeres, y todos los éxitos que estamos teniendo en el deporte femenino, y sin embargo, pues muchísima menos repercusión, ¿no? Creo que hay todavía una mentalidad muy machista en España al respecto, y bueno, la verdad es que hace 4 días no existían la mayoría de esos deportes, y son muy recientes. El fútbol femenino es muchísimo más reciente que el fútbol masculino, y todo esto hay que pelearlo poco a poco y tenemos que ir en esa línea. Para ir terminando, ¿alguna cosa más que os haya quedado en el tintero que queréis añadir? Que haya más medios de comunicación como el vuestro, que apueste por el fútbol femenino, y es lo más importante de todo. Pues gracias. Y que seguramente que vamos a sorprender con muchas cosas, y sobre todo con muchas cosas y muy gratas de ver a las chicas jugando al fútbol. Que vayan a Vélez. Que vayan a Vélez jugar, y que vean que no lleguen pasar el tiempo. Además, es un deporte con todo el leche. Es mucho más elaborado que el masculino. El masculino con ser un fútbol más físico, puede ser, más ¿no? físico, más potente, pues no es normal que una chica le pegue una patada al balón y mande el balón a lo mejor de banda a banda. ¿Entiendes? Que sí, que se da caso. Pero se da mucho más la estrategia, la táctica, el toque de balón que en el fútbol masculino. En el fútbol masculino, una patada al balón y te lo pueden mandar de una área a la otra. En el fútbol femenino, hombre, hay casos, ¿me entiendes? Que sí, pero no es lo habitual. Es un fútbol mucho más elaborado y con lo cual mucho más guapo de ver. Por esta parte, ¿alguna reivindicación, algo que quieres añadir?
Lo mismo que decían de sobre todo los medios de comunicación, que haya más fútbol femenino y que se vea lo que hay. Al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Normalmente cuando los medios de comunicación tienen interés en las cosas que a la gente con la que la gente tiene interés, porque yo una vez hablaba con una periodista deportiva que había trabajado en el periódico Marca a nivel nacional y bueno, sabía mucho de esto y me decía ella, es que esto es todo un círculo, porque al final a mí me obligan a sacar la noticia que va a vender. Y yo no vendo lo mismo cuando hablo que Cristiano Ronaldo lloró el martes en el entrenamiento, que si saco que España sub-17 quedó subcampeona en el europeo, por ejemplo. Y no compran los mismos periódicos y en portada no vende lo mismo, entonces tampoco podemos ser hipócritas. Es decir, nosotros tenemos que comprar lo que nos interesa, y para ello, pues ¿por dónde empieza la cosa? Pues porque los medios de comunicación apuesten, porque nosotros demos una imagen seria, es que nunca porque vamos la a tener gente... audiencia si no nos sacan en televisión. Desde si luego, no nos por sacan. eso... Estoy hablando de nosotros en la radio. Los medios de comunicación es una herramienta importantísima la que tenéis para fomentar este tipo, no solamente el fútbol, todo el deporte femenino en general, ¿me entiendes? Y entonces, claro, si lo que decías tú, la pescadilla que se muerde la cola, o sea, si no, nosotros no salimos porque no tenemos audiencia. Y es que si no lo sacáis no lo vamos a tener nunca, entonces... Claro, yo creo que se trata un poco del trabajo de todos, claro, ¿no? De que los medios de comunicación vayan apostando poco a poco, que yo creo que lo van haciendo, por ejemplo Gol TV o otras televisiones que estáis haciendo programas ahora a nivel regional, que no había hasta entonces un programa de fútbol femenino, que nosotros sigamos trabajando y que trabajemos mucho más en el deporte base y que juntos yo creo que podemos tirar de esto para arriba. Yo lo único a añadir que los padres, las madres, todos esos que decís que se niegan a que las niñas, a sus hijas jueguen a fútbol, que sigue siendo un deporte muy masculinizado, que se animen a ver un partido de fútbol femenino, que van a ver mujeres que juegan a fútbol, que van a ver mujeres femeninas, que se quiten y quitar un poco los estigmas y etiquetas que tenemos en el fútbol femenino y simplemente que vayan, porque una imagen vale más que 1000 palabras y todo lo que yo pueda decir lo van a ver en el campo, y yo creo que es importante que se animen a ver y que puedan disfrutar, y que las hijas, que por supuesto les dejen ser felices y hacer lo que les gusta. Pues ahí queda dicho. Pues muchas gracias a Rodolfo por estar aquí, que gracias ese a Gijón vosotros. Femenino pues siga fomentando el fútbol femenino en Gijón. A ver, intentaremos. También muchas gracias a Bea, que su Oviedo Moderno pues ya tiene una permanencia prácticamente asegurada. Vamos a ver si podemos soñar también con cotas mayores y que se siga fomentando el fútbol en Oviedo también. Pues muchas gracias por contar conmigo. También a Sita, al Femias Tour, que ojalá sigan llegando buenas noticias y que podamos contar contigo en más ocasiones. Contar conmigo cuando necesitéis. Y también a Sandra, que en ese equipo, pues en el Yosalín, pues también pueda seguir fomentándose el fútbol y pasarlo bien, que es vuestro objetivo. Sí, así es. Muchas gracias por estar aquí. Pues este ha sido el primer programa de este fútbol femenino. Volveremos el próximo lunes a las 10 de la noche para seguir contando la actualidad del fútbol femenino, para contar pues diferentes entresijos que hay, que muchas veces no se conocen y que también nosotros buscamos darle voz, que se conozca y fomentar el fútbol femenino, que sin duda se lo merece. Así que hasta el próximo lunes y buenas noches.